Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Matilde Huertangoa y yo les voy a hablar sobre el concepto del pecado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, basándonos en el estudio de la amartiología, que es precisamente el estudio del pecado. Y para ello me es necesario partir de la idea de qué es el pecado. Y pues bueno, la palabra de Dios en Juan 3:1 nos menciona que pecado es una infracción de la ley, y en esencia el pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios. El pecado es cualquier pensamiento, acción o actitud que va en contra del carácter de la persona, de la naturaleza de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Pero también nos hace mención que hay pecados de omisión, y pues el pecado de omisión es todo aquel pecado que igualmente no hacemos, como por ejemplo cuando vemos a una persona necesitada y Dios nos manda amar a nuestro prójimo, y nosotros quizás hacemos como que no nos damos cuenta, sabiendo que está en nuestras posibilidades quizás poder ayudar a esa persona, y no lo hacemos. Entonces ahí estamos cometiendo un pecado, porque vamos en contra de la voluntad de Dios. Y bueno, el concepto bíblico del pecado viene de un estudio amplio de las palabras usadas en ambos testamentos. En el Antiguo Testamento existen por lo menos 8 palabras básicas para designar el pecado. La primera de ellas es chata y aparece 522 veces, del griego amartano, que significa básicamente errar, lo cual no implica solamente no dar en la marca correcta, sino también dar donde no se debe. En Jueces 20:16, la palabra de Dios dice así: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello, y no erraban. O sea, no errar es precisamente dar ahí, ¿verdad? Justamente daban, pues no erraban, daban en el blanco, ¿verdad? Ra se usa en el Antiguo Testamento cerca de 444 veces y equivale a cacos o poneros, idea básica de romper o arruinar. Se traduce por la palabra mal, y esto puede indicar algo injurioso o algo moralmente incorrecto. Entre otros conceptos también podemos encontrar que determina una calamidad, y que aún el mal está incluido en el plan de Dios, aunque la responsabilidad de cometer los pecados es la carga de la criatura, no del Creador. Y en Génesis 3:5, la palabra de Dios dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La tercera palabra es pasha, y la idea básica de esta palabra es rebelarse, aunque generalmente se traduce como transgresión. O sea, la transgresión es un llevar el contrario, ¿verdad? Un llevar el contrario a la voluntad de Dios. En Reyes 3:5, la palabra de Dios dice así: pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló en contra de Israel. La palabra 4, Ahom, esta palabra incluye la idea de iniquidad y culpabilidad, palabras muy relacionadas en el pensamiento hebreo de aquellos tiempos. En Samuel 3:13 dice:
y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad o por la culpabilidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Shagag, que significa errar o descarriarse, como lo hiciera una oveja o un borracho, se refiere al error del cual fue responsable el que lo cometió. En Levítico 4:2 la palabra de Dios dice así: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro, por no dar en el blanco, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. La sexta palabra es asham, que significa culpabilidad delante de Dios. Designa las ofrendas por la culpa y el pecado, y por tanto incluye tanto la culpa intencional como la no intencional. Y la palabra de Dios en Levítico 4:13 dice así: si toda la congregación de Israel hubiere errado, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto, o sea, el pecado estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y fueren culpables. La séptima palabra es rasha. Esta palabra ocurre con frecuencia en los Salmos, en Ezequiel y en la literatura sapiensal, que es este género que se caracteriza por transmitir al pueblo la voluntad de Dios en las circunstancias concretas en que vive. En Éxodo la palabra de Dios dice así, Éxodo 2:13, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? La octava palabra está palabra que significa extraviarse, descarriarse, en el sentido premeditado, no accidental, aunque la persona no se dé cuenta de la extensión de su pecado. Todos estos pecados que se premeditan, ¿no? Que se premeditan en el pensamiento, en el corazón. Números 15:22, la palabra de Dios dice así: y cuando erraréis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés. Y como podemos ver en esta parte del Antiguo Testamento, el origen del pecado se conecta con Satanás. Satanás es el responsable de la introducción del pecado de manera universal y de manera personal al hombre. En este caso fue Adán. Adán es el responsable, o por Adán entró el pecado al hombre. Y pues precisamente en Génesis 3:1 es el primer registro de pecado que se encuentra en la Biblia. Y en este versículo la palabra de Dios dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El diablo peca desde el principio y lo podemos observar. El diablo peca por medio de su mentira. Y pues también podemos observar que este pecado pues surgió desde lo más íntimo. El pecado de Satanás era querer sobrepasar la soberanía de Dios. Ese ego que nace muchas veces desde el fondo de nuestro ser, y que es ahí en donde tenemos que tener básicamente un cuidado especial, especial de lo que se genera, de lo que se genera en nosotros.
El pecado nace del corazón. Y precisamente lo comentamos de ese egocentrismo que por naturaleza tiene el hombre, ¿no? En Génesis 3:5 la palabra de Dios dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí es en donde observamos ese egocentrismo del cual surgió en el corazón de Satanás. Y seréis como Dios. Y es la mentira que le pone a Eva, sabiendo el bien y el mal. El pecado nace en el corazón. Jeremías 17:9 lo plantea de esta manera. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La palabra de Dios dice también que solo Dios que nos creó, es el que conoce nuestro corazón, ¿verdad? Solamente Él, nadie más puede saber lo que hay en ese corazón. La palabra pecado en el Nuevo Testamento se emplea por lo menos una docena de palabras para describir este concepto. La primera es kakos, que tiene una connotación de lo malo, y el adverbio se usa algunas veces en alusión al mal físico, es decir, a la enfermedad. Marco 1:32, pero el adjetivo usualmente indica un mal moral. Y la palabra poneros, palabra que también se utiliza en el Antiguo Testamento, tiene un término para el mal moral. En Mateo 7:11 la palabra de Dios dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pida. La palabra 3, acebes, con el significado de impío. Aquí acebes tiene un significado de impío. Romanos 4:5, la palabra de Dios dice así, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Enochos, la palabra significa culpable y usualmente se refiere a alguien cuyo crimen merece la muerte. Mateo 5:21, la palabra de Dios dice así, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra 5, amartía, esta es la que se usa con más frecuencia para designar el pecado. Se usa unas 221 veces y se utiliza en el mismo sentido que en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando aparecen los evangelios, siempre ocurre en un contexto que habla del perdón o la salvación. Y aquí está la parte fundamental, hermanos, la parte determinante. En el Antiguo Testamento no le vemos esa parte, que está el pecado, pero también está la salvación, ¿verdad? Está el pecado, pero también encontramos la justificación. Y es ahí en donde nuestro amado Jesús Cristo ha pagado mediante su muerte en la cruz por la redención de nuestros pecados. Y junto al pecado también encontramos la salvación. La otra palabra es adiquía, que significa cualquier conducta injusta y se aplica a personas no salvadas. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 7, la palabra anomos, traducida como iniquidad, sin ley, se refiere al quebrantamiento de la ley.
Mateo 3:41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Parabates, la octava palabra, que significa transgresor. Esta palabra usualmente se relaciona a violaciones específicas de la ley. Romanos 2:23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a tu Dios. Es ese llevar el contrario, ¿verdad? Ese hacer lo opuesto. Que muchas veces, por eso decimos, la mejor palabra es la que se predica con el ejemplo. La 10ª palabra, planao, el extraviarse en un sentido de culpa. Ese es el significado de esta palabra. Las personas pueden engañar a otras y extraviarlas. Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las personas pueden engañarse a sí mismas, como lo plantea en 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Satanás guía al mundo entero a extraviarse. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y ahí está el pecado, el engaño. 11. Paraptoma. La idea de esta palabra es ofender. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Hipócrisis. Esta palabra enfoca 3 ideas. Interpretar falsamente como un oráculo pudiera hacerlo. La segunda, aparentar como lo hace un actor y seguir una interpretación que se sabe falsa. Los hipócritas, los falsos maestros. Esta es la terrible naturaleza del pecado. Y en concreto podemos determinar que pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad y la naturaleza de Dios. Y que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento está determinada la palabra. Y por ello es necesario estudiarla a fondo para no ser engañados. Bendiciones, hermanos.